Muy bien, bueno, buenos días. Hoy estamos en la clase 4, vendría a ser teórica. Vamos a ver documentalismo. La semana pasada vimos todo lo específico del fotoperiodismo linkeado a la diferenciación con el documentalismo. Nunca dejamos de hablar ni de documentalismo cuando hablamos de fotoperiodismo, ni de fotoperiodismo cuando hablamos de documentalismo, porque precisamente es en esa diferenciación, digamos, en esa comparación es donde se pueden trabajar las categorías de uno y de otro. Bueno, voy a empezar a compartir. Hoy vamos a hablar de fotografía documental, ¿sí? Disculpen, de documentalismo, ¿sí? A veces también por algunos teóricos llamado género documental, cosa que en mi apreciación, en mi abordaje teórico, desde mi perspectiva de análisis, no es suficiente hablar del género documental para definir el documentalismo, porque precisamente el documentalismo forma parte del género documental, como forma parte el fotoperiodismo, como forma parte la fotografía identitaria, como forma parte todo tipo de fotografía que linde con lo documental, porque todo el género documental es un conjunto, ¿sí?, de formaciones de imágenes documentales que tienen regidas por diferentes instituciones, ¿sí? La fotografía jurídica también forma parte del género documental, pero es fotografía jurídica documental, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de documentalismo, no confundir. Bien, entonces estuvimos hablando toda la cursada de la diferencia entre fotoperiodismo y documentalismo en función de la idea de artístico invención, industrial y reglas, ¿sí? Hemos visto toda esta parte y la forma en la que trabaja. Ahora vamos a hablar de la fotografía documentalista, de la fotografía documental que da cuenta del documentalismo con sus particularidades. Generalmente, ese lugar intermedio del que siempre hablamos, ¿sí?, a partir de un momento dado, ya cuando el fotoperiodismo empieza a tener una práctica independiente de los medios, aunque dependa de los medios porque es freelance, porque vende obra a medios o agencias fotográficas o agencias multimedia, es ese enjambre que está en el centro. A medida que nos alejamos de la lógica de los medios, estamos entrando en la lógica del documentalismo, que tiene que ver con una idea de autoría, ¿sí?, de sujeto, de autor, porque es la persona que enuncia. Ya no es el medio, es la persona que enuncia, es la que decide qué abordar, es la que se fija intuitivamente qué es importante de lo social poder destacar como para cambiar, como para ver, como para modificar o para mostrar. El fotoperiodismo tiende a mostrar, el documentalismo tiende a provocar, que provocar un cambio. ¿M? Y es desde ese lugar donde vamos a trabajar. Entonces, cuando hablamos de la fotografía humanista o la fotografía social, estamos hablando en ese conjunto de representaciones que se alejan de la lógica de los medios y que se acercan a la lógica autoral. Y ahí tenemos fotografía de calle, fotografía humanista, también llamada fotografía social. La street photography de Bresson es un ejemplo paradigmático. Yo mucho a Bresson no lo pongo, no soy fan de Bresson, tengo mis temas con Bresson, y aparte es el conocido, prefiero que conozcan a otros, porque ese ya se conoce. Es maravilloso, es genial, es una obra fantástica la de Bresson, ¿sí? No, no tengo dudas al respecto. No, 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 conmigo no, mucho no, no, no. Prefiero a Eugene, es la dupla, es como, digamos, es como hablar de Panasonic o de Sony, o de Canon y Nikon, ¿no? Podríamos hablar, bueno, Bresson, Smith. Yo voy por el lado de Smith. Que en la comparación, Bresson es muy cándido, muy burgués, ¿sí? Foto humanista, foto social. Lo que se asienta es lo que vamos a ver. Lo que se asienta es el paso del registro liso, del registro mediático, del registro de lo que se ve, a la imagen como práctica discursiva. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el fotoperiodismo es noticia, actualidad? El documentalismo es discursivo. Entonces entramos adentro de una práctica discursiva, como propuesta en la que interviene la forma tanto como el contenido, la teoría
y la actitud de su realizador tanto como la del receptor. Esto lo tienen en Documentalismo Fotográfico, que es un libro de Ledo, lo tienen en la bibliografía. Cuando hablamos, no es que en el fotoperiodismo no haya una forma, obviamente que la forma está, la forma del que hablamos, la forma que todo tiene que verse, la forma de la toma directa, no del instante preciso, sino de la toma directa bien posicionado como para poder aprender de una sola mirada, sin reflexión, lo que está ocurriendo, poderlo entender, es lo dado, es lo conocido, ¿sí? En otro contexto, en otra situación, podemos hablar de la guerra de Etiopía, podemos hablar de la guerra de Ruanda, pero siempre vamos a ver ese tipo de imágenes, ¿sí? En cambio, el documentalismo nos plantea otra forma, nos da otra idea que también tiene impacto en el receptor, ¿sí? Vamos a trabajar esa matriz del documentalismo asociado a la idea de genio, inspiración, innovación, libertad, arte, ¿sí? Que es lo clásico y lo que habíamos visto en el libro de Shane con respecto al arte, ¿no? A la teoría del arte, esta matriz que el romanticismo, que desde Aristóteles estaba unida, oficio y arte, es el romanticismo el que la termina de separar y se queda el arte por un lado y el oficio por el otro. Cuando hablo de genio, yo no soy de la teoría del genio, ¿no? Yo no soy de la teoría del genio, de pensar el artista como un canal con un más allá, con una visión particular que hace que vea cosas que el resto no ve, esa genialidad que tiene la conexión entre la naturaleza social, digamos, en este caso, y el mundo, y en esa conexión poder registrar una imagen que solo él puede construir, la idea de genio de Miguel Ángel, la idea de genio de Delacroix, todas esas cosas la idea de genio no es, a mí no soy afín a esa idea, yo prefiero trabajar con la idea de la intuición, ¿sí? Nos manejamos por intuiciones, que tiene una intuición para ciertas cosas y una cierta intuición para otra, y tiene que ver con cuestiones de estructura, cuestiones internas que hace que veamos cosas, pero eso no tiene nada que ver con la genialidad, porque yo puedo ver algo para sacar una foto y un científico ve también eso, ¿sí? Entonces, la idea de genio es como muy rimbombante y podríamos empezar a bajar como para empezar a normalizar y humanizar un poco estas cuestiones. Genio, inspiración, innovación, libertad y arte. Entonces vamos a ver de qué hablamos. Estamos siempre en la idea de el documentalismo en tanto matriz artista-artesano, ¿sí? Nunca están separados. La mirada de un autor sobre el mundo, eso es el documentalismo, la mirada de un autor sobre el mundo. Dispositivos de salida, revista ilustrada, libro, exposición, magazine. ¿Eh? Estamos en ese mundo. Ya no estamos en la lógica de los medios masivos, de la industria, ¿sí? Masiva, sino que estamos en la lógica de nuevo, de la cosa especializada, de lo autoral, de lo independiente, porque es un punto de vista del autor. ¿Mm? Entonces se transforma en una narración, ya no es una descripción, ¿no? Es la guerra de Ruanda, sino que es una narración en donde intervienen. Es una línea discursiva que nos permite reflexionar sobre cosas del mundo, cosas que en el estado natural o en lo cotidiano no lo podemos aprender, no lo podemos identificar, y a partir de ahí aparece, ¿no? Y en esta relación entra en juego lo social, entra en juego un poder, entra en juego el Estado, entra en juego las cuestiones que tienen que ver con precisamente injusticias y deterioros sociales digamos, acciones, digamos, poco transparentes, disruptivas, todo lo que tiene que ver con lo oscuro, con aquello que está tapado de alguna manera, ¿sí? El documentalismo viene a correr un velo, de una realidad que está oculta, del tema que hablemos. Esa narración se basa en un tema y un contenido, ya vimos la diferencia entre tema y contenido, ¿sí? Por ejemplo, en Subway. Y después tiene que ver con un campo problemático. En Subway, en Davidson, encontramos un campo problemático, ¿sí?
El tema también, pensar en Subway, pensar el título que le puso Davidson, tiene que ver con lo subterráneo, con lo oscuro, con lo que ocurre abajo de la vía, ¿sí? Y en ese lugar es como que devela, como Jacques Ruiz con el flash en los barrios carenciados de fines del siglo XIX, Davidson con su cámara a color y con flash, de alguna manera también en algunas situaciones, ejecuta obra a partir de ese mundo oscuro y problemático para esa época. En la década del 80, el subte en Nueva York era un problema enorme social, ¿sí? Robos, asesinatos, es decir, era un lugar vedado para cierta parte de la sociedad. Era un campo de acción muy complejo. Y ahí se metió Davidson y lo hizo en color. Entonces ahí está trabajando una estructura formal novedosa para la época. ¿Sí? El documentalismo era documentalismo en tanto actitud crítica de un autor mientras sea en blanco y negro. Eso fue durante mucho tiempo, desde los inicios. Una manera de diferenciar la práctica de aficionado, la práctica de los medios, la práctica autoral. Lo autoral se quedó con el con el blanco y negro. El aficionado y los medios se quedaron con el color. Entonces era muy difícil. ¿Por qué? Y porque el blanco y negro remite a lo artesanal. El blanco y negro remite al laboratorio, al propio trabajo del artista, en donde, del artista no, del autor, en donde procesa su obra, ¿sí? Mientras que todo lo que tiene que ver con el color, ya sea aficionado, ya sea medios masivos, tiene que ver con la industrialización del proceso fotográfico a través de máquinas, de seteos, ¿sí? Y de cosas donde uno setea, mete el rollito y después saca directamente la foto. Sin embargo, hay un proceso que se hace manual. El color también se puede revelar manual. Independientemente de la forma de Davidson, Davidson junto con otros autores como Eggleston y demás empezaron a trabajar el color y ponerlo dentro del campo del arte fotográfico, dentro también del documentalismo, ¿sí? Entonces, a partir de la década del 80, podemos pensar en un nuevo documentalismo, ya vamos a ver el anterior, en donde hay una nueva modernidad, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo ahora a lo largo de la cursada, pero es como para darles un ejemplo de esta idea del campo problemático y de la estructura formal. Entonces estamos trabajando en ese, digamos, en esos límites que hacen a la obra en tanto construcción y a la obra en tanto creación. Tanto de un lado como del otro de la creación y de la construcción, tenemos construcción y creación, porque hay también una creación, hay una técnica, hay un ejercicio, ¿no? Intuitivo, personal del fotógrafo. No cualquiera puede ser fotoperiodista, requiere de una técnica muy precisa. Y también del lado de la creación tenemos construcción. Pero se prioriza la creación, no la construcción. En vez de priorizarse la norma en la construcción a través de una técnica importante, del otro lado tenemos una creación que establece una estructura, una construcción, pero personal. Es como que, eh, perfecto, esto no importa. ¿Sí? Bien. Como para pensar de que estos términos no son absolutos y que no es una cosa o la otra, ¿sí? Siempre están imbrincados uno con otro, pero tiene que ver con las dimensiones y la importancia que ocupan en cada lugar y para cada autor, en relación a qué, a sus instituciones y a su práctica artística o profesional. Entonces vamos a encontrar en el documentalismo esta relación entre forma y contenido, que también está en el fotoperiodismo, pero ya está anclada, ya está fijada, porque por los medios, que son los que estructuran esa forma y ese contenido. Va a ser el documentalismo en donde la forma va a priorizarse ¿para qué? Para develar un contenido. No puede ser una forma dada, tiene que ser una forma construida, ¿no? Que tenga cierta creatividad, que roce, ¿no? Con lo real y que nos muestre un perfil de eso. ¿Mm? El roce, como diría Oberman, el punto, ¿no? De inflexión. Y vamos a encontrar estas dos secuencias, reportaje fotográfico y ensayo fotográfico.
Cada uno tiene su fuerza. El reportaje fotográfico dentro del documentalismo se asocia a las formas del fotoperiodismo. Va a trabajar eso, va a trabajar la pose en un punto, va a trabajar la descripción, va a trabajar la profundidad de campo, va a trabajar la claridad, ¿no? Con color, obviamente, y también tenemos con blanco y negro. Y es la serie temática, es la propuesta de la serie temática. Los pescadores en Inglaterra, en la isla de Norfolk, por ejemplo, ¿sí? Aparece, ¿se acuerdan cuando habíamos? Bueno, eso no. Y el ensayo fotográfico, por su lado, va a trabajar un contenido al que le va a dar una forma. ¿Sí? La forma es por el contenido, depende de lo que estoy hablando. Acá va a aparecer el claroscuro, va a aparecer la silueta, va a aparecer el barrido, va a aparecer el foco diferenciado, van a empezar a aparecer otras cosas que no tienen que ver con la noticia ni con los medios, tienen que ver con la expectación desde otro lugar, otro receptor. ¿Sí? Que puede ser el mismo del fotoperiodista, es decir, el que lee un diario va también a la exposición, el que lee un diario también puede comprarse un libro de Robert Frank y puede trabajar las dos secuencias. Entonces tenemos contenido más forma, entonces es una narración crítica. ¿Mm? En el reportaje fotográfico es una mostración, es una serie, y estamos en el límite, ¿sí? Ya no estamos con la lógica de los medios, insisto. Esto es novedoso. Esto apareció, forma parte del documentalismo contemporáneo, ¿sí? Precisamente por las cualidades que tiene ese cruce con las prácticas artísticas. Vamos a hacer un pequeño recorrido desde los comienzos del documental, de la fotografía documental, fines del siglo XIX, que es donde comienza de alguna manera el documentalismo y después a medida que los dispositivos se van desarrollando, que aparece la cámara de 35 milímetros y una serie de cosas que ocurren, ese conglomerado que es al principio se empieza a separar, ¿sí? Todavía la lógica de los medios tal cual la entendemos hoy no estaba, ni siquiera estaban las técnicas de Halston, recién empezaban. Entonces vamos a trabajar con la figura de artista. ¿Mm? En ese momento primero es artesano artista, los medios van a ser las agencias, los medios gráficos, las editoriales, el Estado, los proyectos personales. Estaba todo junto en esa época. ¿Mm? Los medios gráficos eran muy pocos, si bien ya tenían su importancia, ¿sí? No es lo que es a partir del siglo XX, sobre todo en el consumo y el acceso. Pero a partir del siglo XIX ya la clase baja podía acceder a su periódico, ¿sí? No a una revista especializada, pero sí al periódico. ¿Esto a qué se trata? Se trata a través del dispositivo, la creación del gelatino bromuro de plata, que es el negativo que conocemos, asociado a las técnicas de impresión. Entonces vamos a encontrar un primer documentalismo. Ya lo vimos con Riis y lo vimos con Thompson. Ahora vamos a ver a Jaime, que es un sucesor de estos dos. Las representaciones de esta época tienen que ver con nuevos actores sociales, ética, justicia como valores humanos, nuevos actores sociales, el proletariado, la clase media, media baja, la clase media, media alta, la clase media, media, todos alfabetizados. Hay todo un principio de valores humanos en cuanto a lo ético ya más o menos establecido dentro de la sociedad. Es un desarrollo del siglo XIX también de regulaciones en el ámbito social, humano, de seguridad social, de seguridad médica, ¿no? El Estado toma posesión por la gestión educativa, la gestión en seguridad, la gestión social, la gestión de salud, ¿sí? Empiezan a tomarse esos parámetros como bases y estructuras de la sociedad. Se afianza la serie temática, ¿sí? Era un medio para las ciencias sociales, ya lo era desde el principio, pero de alguna manera cuando aparece este documentalismo, es un medio no solamente para las ciencias sociales, principalmente para el Estado y para las nuevas regulaciones y leyes. Es descriptivo y testimonial y podemos ver en esta etapa una presentación con crítica.
Uno de esta ya estamos en el siglo XX, el siglo XIX ya lo hemos visto con Riis y con Thompson. Uno de sus representantes es Heine, ¿sí? Lewis Heine era sociólogo y además era fotógrafo. Y él decía esto, ¿no? Que la fotografía debía tener algo más, no solamente era representar aquello dado, sino tener algo más para generar esa reflexión, para poder provocar un cambio en el espectador, que después ese cambio se transforme en un cambio social a nivel regulación estatal, ¿sí? Y él va a trabajar principalmente, después de otros trabajos, con el trabajo infantil. Él hace toda una serie de trabajos en cámara de placa, va a recorrer las industrias en Estados Unidos, va a tomar un registro exhaustivo de cada uno de estos chicos, con sus nombres, lo que hacían. Hay un registro escrito de esto, de Jaime, con sus imágenes. Ha logrado, a partir de gestiones en el Congreso y con la presentación de estas imágenes, producir algunos cambios junto a Riis. Riis es contemporáneo en esta época, también está trabajando en esto. Entonces, juntos es como que hay un grupo, ¿no? De autores fotográficos preocupados por el trabajo infantil y van a promover leyes con respecto a eso, que se van a, a aprobar, se van a hacer, va a costar promulgarlas, como siempre. ¿Sí? Los congresos aprueban las leyes y después para promulgarlas se toman su tiempo los muchachos. Em, y acá vemos precisamente, ¿y en qué hay acá un trabajo retórico? Un trabajo retórico en esto, acá está el tema, la relación del niño con las máquinas. Miren cómo plantea el punto de vista, bajo, en fuga. Esas máquinas se vuelven gigantes. ¿Y qué hacen? Consumen a la niña, la tragan, la chupan, a una niña que no tiene que estar ahí, que no es su lugar ese, su lugar es otro, su lugar es la escuela, su lugar es el juego, su lugar es la familia. ¿Mm? Entonces va a trabajar con eso, en la relación entre los objetos, y va a semantizar y va a remarcar retóricamente el lugar de la máquina en relación a la niña, el lugar de la niña en el mundo en relación a esa máquina, a esa industria, a ese poder supra, ¿sí? Que está consumiendo a los niños pobres. Como podemos encontrar acá, foco diferenciado, empieza a ver el foco diferenciado, en la de la izquierda tenemos la fuga, ¿m? En la derecha ya empezamos a tener el foco diferenciado con una cámara muy a plomo, ¿m? Al tamaño del cuerpo, ajustado al cuerpo, perdón, como tenemos acá. Acá también tenemos un juego retórico. A unas pequeñas cuadras del Capitolio, del Estado Mayor, del que regula la ley, hay un niño vendiendo diarios. ¿Cómo puede ser que el Estado no se dé cuenta de lo que está pasando? ¿Cómo puede ser que el Estado permita que sus ciudadanos, niños, en vez de ir a estudiar para tener una mejor vida, para construir un futuro individual y colectivo, está ahí en la nieve, en el frío, vendiendo diarios? ¿Mm? Es discursivo. Son las relaciones que se establecen dentro de de la imagen con los objetos, una de las formas con las que trabaja el documentalismo. Acá tenemos también, estos son niños en una fábrica, estos también son niños en una fábrica de carbón, me parece. Acá tenemos otro diariero, de nuevo. Él generaba una empatía, él se ponía a plomo, él se ponía a la altura de los niños, se ponía perpendicular, ¿sí? Era hacia ellos porque ellos son lo importante y están ajustados a ellos, son esos niños. El encuadre señala y el punto de vista también. Después vamos a encontrar autores en esa primera etapa, que todavía está todo medio junto, pero tiende más a lo autoral, todavía, insisto, los medios estaban incipientes. Lo que es Paul Strand. Paul Strand es uno de los grandes de la época de la fotografía humanista, él formó parte de la Foto Lewis, hemos hablado de él. Un excelente retratista, ¿sí? Retratista humanista y social, tiene mucho, mucho del trabajo social, trabajó mucho en México,
Creo que eso ya lo dije, no lo voy a volver a repetir. Acá tenemos unas primeras imágenes desde un punto de vista elevado, recordando a la pintura impresionista de 1880. Y después, por ejemplo, tenemos fotos de este tipo. Ustedes saben que antes, digamos, en la antigüedad clásica, en la antigüedad media y hasta, sí, hasta mediados, no sé hasta cuándo, pero en esta época, en 1920, para atrás, estaba prohibido mendigar, pedir dinero en la calle. Podía ir uno preso por pedir dinero en la calle. Entonces se tenían que establecer permisos, porque había gente que no tenía cómo trabajar y que requería y que necesitaba de la contribución del otro, digamos. Entonces este es un ejemplo. Y acá hay todo condensado un trabajo social, ¿sí? El señalamiento ciego, el número de chapa, ¿sí? Es como que directamente señala esa condición distorsiva de la sociedad, que hoy nosotros podemos pensar que puede ser uno de nosotros que está entre nosotros, con lo que pensamos con respecto a las capacidades diferentes, hasta hemos cambiado, ¿no? Cómo calificar a la sociedad en sus cualidades. ¿M? De discapacitados pasamos a capacidades diferentes, que no significa que no tengan capacidades, las tienen todas. Bueno, él está señalando eso, ¿no? Esa cuestión, en un plano corto. Ahí hay un funcionamiento social, ahí hay un funcionamiento social en todos los niveles, en el político, en el estatal, en la regulación social, en la convivencia social también. Podemos hablar de muchísimas cosas con ese pequeño rostro y esas dos chapitas colgadas del cuello, como para ver por dónde vamos. ¿Mm? Después tenemos las fotos que él va a hacer en Europa, posguerra. Mucha ventana, mucha cosa. Él va a mostrar un poco ese componente social. ¿Y qué encontramos en Strand? Encontramos el blanco y negro y encontramos la materialidad fotográfica. A diferencia del fotoperiodismo, que trabaja, digamos, la transparencia del dispositivo, en toda esta gente lo que vemos es la presencia de la materia fotográfica en primer plano. La rugosidad, el grano, la silueta, lo negro, lo blanco, ¿m? El contraste, las sombras y los volúmenes. ¿Sí? Lisette Model tiene una tendencia más al fotoperiodismo, a la práctica fotoperiodista del reportaje fotográfico y de la toma directa. Por eso hace fotografía de calle. Ahora no es la fotografía de calle de Bresson, donde están las mujeres, están todos contentos en la plaza, disfrutando, dándose besos, ¿no? No, habla del consumo, ¿sí? No es la sociedad cándida que nos muestra Bresson, sino que es la sociedad consumista norteamericana de la década del 20 y del 30. Empieza a trabajar con reflejos, ¿sí? A lo Atget, y empieza a trabajar el recorte de plano. A los Stiglitz. Ya no importa la toma de la ciudad de la gente caminando, con poner los pies, ya ahí estamos hablando de algo. ¿Sí? Entonces hay innovaciones en cuanto al encuadre, en cuanto a la propuesta visual. Y miren acá cómo estamos trabajando también con un foco diferenciado. El otro de la tanda de toda esta, el Lisette Model, va a ser maestra de grandes, ¿sí? Es una de las grandes, Lisette Model. El otro va a ser Aronsinski. Y Aronsinski va a trabajar la vida en el Bronx, la vida de la clase baja, la vida de la comunidad negra, ¿sí? Para mostrar sus problemáticas, digamos, sus condiciones de vida social, los espacios donde viven, las costumbres, ¿sí? Las costumbres. Entonces, esto es temático. Es el primer fotógrafo que va a trabajar en el Bronx para mostrar esa clase social, ¿sí? Esa comunidad, no esa clase social, disculpen, esa comunidad. ¿Mm?
que siempre tuvo problemas, que siempre fue, digamos, pisoteada, que siempre fue corrida. Bueno, él va a entrar ahí como para mostrar y dar cuenta de que es una fotografía humanista no es el reconocimiento, sino es el respeto hacia ellos, ¿sí? Como hacia nosotros, como a cualquiera, siendo uno más de los que participamos de la sociedad, con las problemáticas. ¿Mm? No por ser negros, porque vimos recién a Jaime las problemáticas de los niños que eran blancos. Entonces acá no es tanto eso, sino precisamente es romper esa barrera entre negros y blancos y entrar a trabajar ahí, presentarlos. La otra que va a trabajar en línea con Lisette Model, en la línea de la fotografía directa, en la línea del reportaje fotográfico, como tenemos acá también. Lo que pasa que acá el tema es disruptivo, ¿no? El tema es disruptivo, el lugar es disruptivo. Vamos a encontrar a Berenice Abbott también con una fotografía más bien cándida, no va a trabajar problemáticas sociales, va a mostrar la Norteamérica de la década del 30, la Norteamérica a pasos de convertirse en el centro del mundo del arte, ¿sí? Unos pocos años después, Estados Unidos va a reemplazar a París en el campo artístico. Hoy están juntos prácticamente. Y Estados Unidos es un centro comercial y capitalista muy importante de lo fotográfico, ¿sí? Entonces vemos acá, trabaja con cámara de placa, todos estos trabajan con cámara de placa. Lisette Model tiene 35 milímetros también, pero acá estamos hablando de formato medio y grande. Y va a trabajar la secuencia esta, la secuencia de la profundidad de campo. Tiene muy buenos puntos de vista. Este es un punto de vista no dado, no es el punto de vista del fotoperiodismo. Miren cómo plantea, cómo organiza este espacio, ¿sí? En función de las vías del tren, en función de los edificios del fondo, esa mirada baja y a plomo, donde me da esa plataforma, ¿no? En la que todo se apoya, donde en un primer plano tengo todo limpio y empiezo a encontrar en profundidad, empiezo a ver lo que ocurre. ¿Mm? Mucha definición, mucha nitidez, es la técnica de Berenice Abbott, mucha cutancia, ¿mm? Y con una puesta de luz muy interesante. Este es el Flyton de ella. ¿Mm? Un edificio que ha sido fotografiado por todos los de esta época, de esta camada. Hoy es imposible verlo desde allí porque todo eso está construido. No se tiene esa vista del Flyton hoy en Nueva York. Hace décadas que no se tiene. Bueno, y después tenemos todo un conjunto que también fue importante y que hizo peso a la idea de estabilizar y empezar a trabajar las propiedades propias del documentalismo. Y es el grupo de la Farm Security Administration, ¿no? Ustedes saben que después de la Gran Depresión, en Estados Unidos, el 50%, no quiero dar un porcentaje, pero gran parte de la sociedad pasa a la pobreza y de la clase media pasa a la pobreza de un día para el otro. Entonces el Estado norteamericano abre en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Agricultura y Hacienda y Agricultura, eh, un departamento fotográfico que está a cargo de Stricker, que es uno de los grandes pioneros de la fotografía documentalista. O del género documental, en el género documental del documentalismo. Y va a contratar a un grupo de fotógrafos, ¿sí? Esto ya no son los medios, esto ya no es lo autoral, es el Estado directamente que contrata a un grupo de fotógrafos, que van a tener una apuesta particular, que van a tener una función autoral, ¿sí? Porque precisamente la idea era mostrar que el Estado de alguna manera tenía un cierto control sobre esa pobreza, ¿no? Que estaba haciendo cosas para recuperar el estándar de esa gente, ¿no?
Entonces las imágenes no debían ser imágenes de horror como la de los medios, debían ser imágenes que prometían un futuro mejor. ¿Mm? Y eso tenía que ver con el inconsciente colectivo, que la sociedad que estaba por fuera de eso, que no vivía en ese lugar, que estaba lejos de entender lo que ahí pasaba, pudiera de alguna manera entender o ver o de alguna manera tranquilizar. Es una época, es un proyecto y un trabajo que tiene, digamos, sus problemas. ¿M? Precisamente por el objetivo, precisamente por la intención que estaban en esas imágenes. Ahora, si lo corremos de ahí, vemos este tipo de producciones que también se asocian a la época, porque no solamente es la Gran Depresión, esto también es unas tormentas de polvo que acosaron a esa parte de Estados Unidos que es Oklahoma, Alabama. Durante 10 años hubo tormentas de arena impresionantes y terribles, ¿sí? Que azotaban a toda la zona, entonces los campos se volvieron improductivos. Mientras Jessica Lange me habla de la Gran Depresión, acá encontramos a Rothstein, ¿m? Que trabaja en ambos casos la problemática de la tormenta de arena. ¿M? También va a tener la problemática de la tormenta de arena Walker Evans. No es tanto la Gran Depresión como el hecho de estas tormentas. Miren acá, por ejemplo. A la noche cuando se acostaron, había una montaña de arena determinada. Después de una tormenta cambiaba. Hasta había casas que estaban tapadas directamente. ¿Sí? Y es ahí donde el Estado tuvo que ayudar económicamente, porque esos campos se volvieron improductivos. Y acá empezamos a tener de nuevo, seguimos con esta tendencia a la marca autoral. Más allá de todas las críticas que yo hago a esta imagen, por ejemplo, a mí Dorothea Lange es interesante, es bárbaro, pero es una mirada burguesa, ¿sí? La que tiene. Esta mujer es con sus hijos, en realidad es una descendiente cherokee, me parece. No es cherokee, pero me estoy confundiendo quizás con el auto, con la camioneta, pero es de la comunidad indígena de ahí, de Estados Unidos, nunca fue reconocida como tal, simplemente la imagen era la madre, ¿sí? Hay una ausencia total del sujeto, que ella se llama Thompson, ¿m? Y nunca salió de la pobreza, ¿sí? Cuando Dorothea Lange le saca esa foto, dicen que le dijo, no te preocupes, voy a volver, vas a tener... Dorothea Lange se llenó de guita con esta imagen y ella siguió siendo pobre. Y lo que quiso hacer cuando ella era grande es que esa imagen dejara de circular, ¿sí? Porque no era reconocida como tal. Ella quería que la reconocieran como Thompson, que la reconocieran como de su comunidad autóctona del lugar, ¿sí? Como descendiente de ellos, y quiso de alguna manera limpiar. No quería plata, quería que dejar que su imagen estuviera por todo lado como un ícono que no era, como un ícono que quisieron mostrar que no era. ¿Mm? Esa es Dorothea Lange. Después pudo haber hecho un montón de cosas, porque hizo un montón de cosas, un montón de cosas. Hizo después Dorothea Lange, todas sus imágenes buenas y todo lo que quieras. Mucho, mucho. No he entrado en la obra de Dorothea Lange precisamente porque mi mirada es otra con respecto a estas cuestiones que tienen que ver con registrar lo social. El respeto hacia el otro es fundamental para mí. Bien, para eso estoy trabajando, por respeto al otro. Si no trabajo para mí y hago plata. Bien, Helen Levitt, en la línea de, y aquí, de Model, en la línea de Aronsinski, el trabajo social, la fotografía humanista. En este caso, Helen Levitt va a trabajar también el Bronx, pero va a trabajar a los niños. Ya no es el Bronx en general, como hacía Aronsinski, sino particularmente los niños en el Bronx. ¿Mm?
que es una problemática. Vieron como muchos fotógrafos trabajan la niñez como un lugar central del desarrollo humano y de sus condiciones de vida, ¿no? Lo que hay que proteger, los derechos humanos. En esta clave, en donde podemos encontrar las técnicas de la fotografía directa, ¿sí? Algunos trabajos con planos cortos, imágenes un poco más disruptivas, ¿sí? Que se salen de la norma de los medios y del fotoperiodismo, pero con prácticas del reportaje. ¿Sí? Y después tenemos, por ejemplo, todo conviviendo. Estamos acá en esta época, que alcanza el 40 más o menos. Este va a ser Walker Evans. Esta es una obra, Many Are Called, que es una obra que él edita y publica recién en la década del 60, pero que hace en el 30. La hemos hablado, la clase pasada hemos hablado de Walker Evans, entonces lo voy a hacer chiquito, porque hablamos con respecto al tema y al subway, ¿sí? Em, entonces, tiene los dos nombres, New York City Subway y Many Are Called, que lo va a hacer después. Y es con la técnica de la camarita escondida y todo el trabajo social de ese subterráneo nuevo, ese medio de comunicación nuevo y democrático para lo que era el Estados Unidos de la década del 30. Acá va a estar en la Farm Security, en realidad no es la Farm Security. Walker Evans, junto con su periodista, porque es un libro que hacen, esto es para un libro, que se llama Let's Ask Now Price Famous Men, ¿no? Que es una frase, dicen, del Evangelio. Él va a través de un proyecto del New York Times, en realidad del Editorial Times, a través de la revista Fortune. Él con Smith, que va a ser el periodista que va a escribir, van a hacer este relevamiento. Van a vivir 2 meses en Alabama y van a estar atrás de dos familias, de dos aparqueros pobres, que de golpe no tienen tierras para cultivar y arriendan su campo, no son dueños de los campos, los alquilan, con toda esa problemática. Entonces acá sí tenemos la mirada de Walker Evans, de esa limpieza, de ese orden supuesto que nos da la pobreza. Una pobreza digna, una pobreza limpia, una pobreza en donde el detalle mínimo de la familia está presente en ese interior, ¿no? La cortinita, todo limpito, todo cerradito. Este es el padre de familia, este es el niño. Acá hay una puesta en escena. Esto no es toma directa, esto es puesta en escena. Acá el decorado estuvo acomodado, acá en ese plano de la casa la ventana estuvo puesta con la cortina de esa manera. Encontramos todo esto así, puesto y montado. El retrato es la pose, ¿sí? Ya no es el instante, ¿no?, escondido o el instante preciso de la toma directa, sino que aparece en la pose, la pauta. Por eso hay una crítica a este trabajo, porque es como un trabajo armado, no es un trabajo del orden de la realidad tal cual entendida por el fotoperiodismo, sino que tiene que ver con un discurso sobre un tema, una configuración, una entrada a un tema a partir de la elección de este tipo de imágenes y un sentido que da a esas imágenes. Es como hacer una pobreza con dignidad. ¿Mm? Y después tenemos todo lo social que va a ser de él ya para la década del 50, que tiene que ver con la cartelería. ¿Mm? Y toda esta es obra individual. Walker Evans nunca trabajó para un medio, siempre fue independiente. Y está entre las prácticas artísticas y las prácticas documentalistas. Tiene todo un trabajo sobre los carteles y que tiene que ver con el consumo y que tiene que ver con el liberalismo y con el capitalismo. Hace todo un recorrido por el interior de Norteamérica, es un clásico de los fotógrafos norteamericanos, y elige como motivo a representar los carteles de los negocios. Una que aparece, que no es de su época,
pero que está en línea con esa época, va a ser Vivian Maier. Hace poco se descubrió, en los 2000 apareció una valija con uno negativo y entonces hay toda una historia, hay un par de curadores, no curadores Marchand, diría yo, que tienen esa obra y la venden, y tiene toda la mirada de la época. Ella no era fotógrafa, era una niñera, no era fotógrafa, es autodidacta, pero estaba muy bien enterada de lo que pasaba. Porque estos planos, acá tenemos a Robert Frank, acá tenemos a Callahan, acá tenemos a Bruce Davidson. Yo porque conozco la obra de cada uno y puedo encontrar esas semejanzas. Lo que quiero decir con esto es que Vivian Maier es un producto de su época y está en diálogo con los autores y con los fotógrafos de su época. Y tiene esa mirada. Y es impresionante porque ella hace fotografía de calle, fotografía directa, con cámara de formato medio, muy difícil, y las imágenes son perfectas, perfectas. ¿Sí? Después vemos el grosor en cuanto a autoría, qué es lo que está pasando hoy, qué es lo que pasa con cómo entra al mercado. Eso es otro tema, hablemos de la imagen. ¿Mm? Entonces, vamos a pensar las propiedades del documentalismo en general, pero acá vemos esta primera etapa que va desde fines del siglo XIX hasta el 50, 60. ¿Continúa? Sí, continúa. ¿Continúa? Sí, continúa. ¿Mm? Bien, entonces vamos a hablar las propiedades del documentalismo. Esperen que voy a dejar de compartir un minuto. Bueno, vuelvo a compartir. Entonces, tenemos propiedades del documentalismo artístico, en el sentido de que pone en juego una estructura visual autoral, con una intención. ¿Mm? Es una serie narrativa, porque atrás de eso hay un contenido que se pone en juego. Tiene el criterio de edición-selección, que es lo que vamos a trabajar nosotros al final. Es la combinación entre imagen y texto, siempre igual. El fotoperiodismo y el documentalismo comparten eso. Es una temática social-cultural, humanista. Predomina la regla del testimonio. Hay descripción, siempre están juntos, pero por momentos predomina uno y por momentos predomina el otro. Se pone en juego la figura de artista, no la figura del medio, es la figura del artista. Es Robert Frank el que habla, no es Caras. Es testigo de lo que ocurre, observador e investigador. Walker Evans en Oklahoma, viviendo 2 meses con los aparcaderos de ahí, pobres, viviendo con ellos. Es testigo, observador, investigador. ¿Mm? Trasciende el tiempo, porque lo que nos muestra Walker Evans trasciende el tiempo, porque hoy ocurre y puede seguir ocurriendo en nuestros campos inundados, por ejemplo. Siempre sirve, es para el libro y para la exposición, y lo que tiene es una destreza técnica más un imperativo estético. Están las dos cosas, la técnica y el imperativo estético. Y la serie se desarrolla en el tiempo. ¿Mm? No es, digamos, contextual como el fotoperiodismo, sino que puede trabajar en el tiempo. Los medios de comunicación, las agencias fotográficas, Magnum, Gamma, Rafo, Getty Images. Hoy es la más grande y ha comprado todo. Las fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, Eugene Smith, Hasselblad, Cartier-Bresson. Las editoriales, libros, magazine, libro de autor, fanzine. Los premios y becas, Leica, Eugene Smith, Guggenheim, WordPress es del fotoperiodismo. Hay varios. Y las exposiciones, bueno, el MoMA, museos de arte, ¿sí? Podemos encontrar desde el Malva hasta el Museo Nacional de Bellas Artes, hasta el Museo Contemporáneo, también tienen permanentemente muestras. Por ejemplo, puede ser el hall, ¿no? En una época en el Diario Nación suele tener algunas exposiciones y yo he visto ahí una exposición de Rodchenko, por ejemplo.
en el hall de el diario Nación por el centro. Y en esta línea ya entramos en otro fotoperiodismo, es el fotoperiodismo moderno, el primer fotoperiodismo moderno de la década del 50 en la figura de Robert Frank. ¿Mm? Él va a hacer todo un recorrido por Estados Unidos y va a ser muy innovador en la puesta, en la toma, en el cuadro descentrado, en el encuadre recortado, en el punto de vista alto, bajo, ¿no? En empezar a aparecer la no presencia humana. Es uno de los primeros en donde sus imágenes, en muchas imágenes, empieza la ausencia del sujeto, entonces una novedad en el documentalismo, porque no deja de hablar del hombre estas imágenes, ¿sí? Y después todo esto que tiene que ver con la serie que se llama The Americans. Un libro que fue, en su momento no fue bien aceptado, apenas sale en la década del 50 a través de una beca Guggenheim, que fue presentada por él y, digamos, patrocinado por Walker Evans, y tiempo después recobra importancia porque en una primera etapa los norteamericanos criticaron mucho esta imagen porque no se reconocen en ella, porque muestra vulgaridad, consumismo. eh, 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 em, Hay varias cuestiones que da cuenta de esa sociedad norteamericana de esa época, en donde los propios norteamericanos no se vieron bien representados, lo criticaron porque él en realidad es un sueco que va a vivir a Estados Unidos de pequeño. Entonces es como que toman como una mirada extranjera, ¿no? Como que no llega a interpretar el corazón de lo que es Norteamérica. Tiempo después es considerado uno de los libros más importantes del documentalismo moderno. En este tipo de puntos de vista, por ejemplo, que plantea Robert Frank, que son muy novedosos. Acá, por ejemplo, tenemos la bandera de Estados Unidos flameando, una familia con el diario, que es la muerte de Marilyn Monroe, con todo lo que significó para la sociedad norteamericana la complicidad entre el Estado, el poder fiscal, ¿no? Robert Kennedy, ¿no? El presidente Kennedy y Marilyn Monroe. Después tenemos a Gordon Parks, también de McLuhan, y él va a trabajar el tema de la favela en Brasil. Y va a ser una serie, ¿no? Con este niño que lo va a seguir durante 10 años en la vida que tiene en la favela. Y miren lo que es la imagen, muy contrastada, mucho grano, clave baja, porque es denso lo que ocurre ahí, porque es oscuro lo que pasa, la vida de esta gente en relación a sus limitaciones, ¿sí? Diferente a la imagen que hace Walker Evans de la pobreza agraria. Esta es una pobreza urbana. Entonces acá hay otra cosa también trabajando, ¿sí? La desigualdad que producen los gobiernos, la desigualdad que se genera en las ciudades. Y lo vemos de esta manera, en esta clave baja, mucho grano, muy oscuro, denso, un material denso. También Gordon Parks va a trabajar toda la comunidad negra de la década del 50, 60 y 70 en Estados Unidos, y la lucha por los derechos civiles. Tenemos Chen Chi-chan. Él va a ganar una beca Eugene Smith en el 99. ¿Y qué es lo que hace? Él es coreano, él es taiwanés, pero vive en Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene mucha inmigración china, pero clandestina. En China hay empresas que los individuos, los ciudadanos van y contratan para que los lleven a Estados Unidos a trabajar. Les prometen trabajo, casa, condiciones de vida saludables, buenos ingresos y demás. Y en realidad, en cuanto llegan al territorio norteamericano, quedan son como secuestrados, ¿sí? Dejan de tener contacto con sus familias, los hacen trabajar más de 18 horas, los ponen a vivir en departamentos en donde viven todos juntos, hasta duermen en los balcones,
no tienen dinero, no pueden volver y están en una especie de secuestro, de clandestinidad, porque los tienen ahí. Y los tienen también amenazados con que los pueden denunciar porque no tienen papeles. Entonces, un sistema extorsivo que hay ahí. Y es precisamente él quien va a entrar en ese lugar. Y ha logrado su finalidad, que era poder unir de nuevo a esos hombres y mujeres que fueron llevados a Estados Unidos en esas condiciones con sus familias chinas y que puedan volver. Y él ha logrado en unos años, en estos años, ha logrado poder unir a una cantidad, no voy a dar el número, no me acuerdo, pero a una cantidad importante de familias. Transformar algo que está funcionando mal, entrar, ver qué pasa y transformarlo. ¿Mm? Tenemos nuestro fotoperiodismo, nuestro documentalismo en ese margen con el fotoperiodismo en Eduardo Gil, argentino. Él trabajó para el diario Clarín como reportero de prensa y empezó a hacer todo un trabajo independiente. Y hoy por hoy es maestro de maestros, es formador en fotografía, eh, maneja un taller en donde muchos de los fotógrafos actuales salen de sus aulas. Este es un trabajo que hace él por Latinoamérica. Y también en esta clave, en la clave Robert Frank, que es la que va a dominar la década del 70, 80, 90, sobre todo en Argentina, pero en el mundo también. Y es una clave Robert Frank, clave oscura, mucho grano, la toma casi directa de la espera, es la toma de la espera también, en este tipo de planos, por ejemplo, ¿eh? Aquí. Otro argentino que también lo podemos trabajar desde los principios documentalistas con una apuesta del reportaje y de la pose. Empezamos con formato medio. ¿M? Entonces tenemos Andy Goldstein, gente en su casa. Y es muy humanista esto, porque es humanista en el sentido del sujeto en su entorno. Eso es la fotografía humanista. El sujeto en su entorno. Ese entorno nos da lecturas y claves de ese sujeto. Y nada mejor que el interior de una casa. Entonces, en el estilo y la técnica Lo Evans, Andy Goldstein hace este tipo de imágenes, ¿sí? Con esta propuesta, gente en su casa. Trabaja en formato medio y trabaja con un sepia. No lo hace solo blanco y negro. Le da además algo cálido, ¿sí? Le da un virado. Tiene un virado la imagen. Y tenemos de todo, clase media, clase baja, clase media, media alta, clase media, media baja, clase media, media, clase baja. Todo. Pero siempre bajo esta idea del orden, de la limpieza, ¿sí? De la puesta. En esa clave del reportaje, dentro del documentalismo, de la técnica del reportaje, en el documentalismo a través de la serie temática, gente en su casa, Motherland, el ser nacional, la madre tierra. Y en este caso va a trabajar en Rusia y va a ir a buscar a través del retrato, principalmente, y el paisaje, no el costumbrismo, el retrato y el paisaje, porque el costumbrismo es netamente fotoperiodístico, no es documentalista. Puede haber algo, no voy a ser categórica porque puede existir, pero no es la tendencia, no es lo que domina. En el documentalismo domina el paisaje y el retrato a través de la pose. La madre tierra, y en este caso el ser ruso. ¿Mm? Y de nuevo, figura a fondo, fotografía humanista, el sujeto en su entorno, el sujeto en su espacio-tiempo. ¿Mm? Y es lo que vemos acá, la serie temática, en esta clave. O podemos encontrar, por ejemplo, algo que tiene que ver con Hugo Abeta es argentino, él tiene una práctica discursiva muy, digamos, plural, porque hace
escultura, hace escenografía, trabaja el video, trabaja la fotografía, él trabaja el tiempo. Acá es toda una serie sobre la dictadura militar, ¿sí? Y el plan de exterminio de los militares con los desaparecidos. Estas son maquetas que recrean sitios clandestinos de detención, ¿sí? Algunos de los que hubo, lo fotografía y hace una crítica y los ilumina de una manera particular. Miren cómo este lo pinta todo de negro, en clave baja, la clave del horror, la clave de la oscuridad. Y por otro lado, él lo que hace es proyectar en las paredes imágenes audiovisuales eh, de manifestaciones de la resistencia, ¿sí? Y le va sacando con cámara en velocidades muy bajas, muy largas, va imprimiendo. Entonces genera el movimiento de, y la superposición, en realidad, de sobreimpresión de estas imágenes en movimiento. Las captura en un solo cliché. ¿Sí? Eso es un trabajo todo que es discursivo, porque hay un montón de cosas que hay que pensar. ¿Y qué es eso? ¿Y ese lugar dónde es? ¿Dónde ocurre? Voy a ver dónde es. Entonces uno empieza a averiguar y empieza a ver, y ahí empieza la trama discursiva. Empezás a, digamos, leer la historia a contrapelo. Entonces, el documentalismo se enfrenta a la imagen fotoperiodística al menos por dos cuestiones. La forma de realización de la imagen más cerca del arte que de la prensa y el semanario, se presenta como obra de un artista, construida con independencia autoral, predominan los temas humanistas de carácter sociocultural, ecológico y político, eso es lo que estuvimos viendo. Amar dice, que tienen ustedes el libro de fotoperiodismo, el documentalismo es una descripción del mundo por un autor cuya intención es comunicar claramente algo sobre el mundo, ¿sí? Pero además es transformarlo, lo agrego yo, no es solamente mostrarlo, es también querer transformarlo. Es un acto político, ¿sí? De transformación. De nuevo, ya lo vimos, es una fotografía de autor, el fotógrafo desarrolla su tema de manera explícita, muestra su punto de vista a lo largo de la narración, se constituye a partir de la serie siempre desde una misma posición ideológica, que es lo que estuvimos viendo, es independiente de la actualidad y del contexto. Los temas abordados se relacionan con valores universales y humanos, tienen que ver con lo ético. Texto e imagen son inseparables porque hay que decir lo que se está hablando. Su publicación es en libros, prensa especializada, muestras fotográficas, obra y autor están indisolublemente unidos. La fotografía documentalista revela dominio de la técnica y de los imperativos estéticos y tiene una finalidad en tanto conocimiento y transformación. Vamos a ver algunos ejemplos de ganadores de fundaciones y de becas. Por ejemplo, Matt Black. Él ganó una beca Ocean Smith, ¿sí? Y acá está hablando precisamente de los problemas que tiene el interior norteamericano con el cultivo y con la tierra. La pobreza, la saturación, la falta de agua, ¿sí? La falta de inversión por parte del Estado. Y lo hace con estas imágenes, ¿sí? Muy disruptivas, muy duras, muestran, muestran de alguna manera la falta de agua, porque es como que es una imagen muy seca, esos pisos, esos soles, ¿sí? Ese color gris que domina. ¿Mm? Acá no tenemos negros, tenemos toda una paleta que tiende a lo gris. O el trabajo de Darcy Padilla, que ya les he comentado, este es el proyecto Julia. ¿Mm? Esta es la primera imagen cuando Julia recibe su resultado de HIV. Bien. Dayanita Sin, ella hace todo un trabajo, miren lo que es un trabajo documental muy interesante, y termina vendiendo estos libritos en estas cajitas, es como que ella arma un museo de su propia vida,
son imágenes que ella hace a lo largo de su vida, del orden de lo biográfico y del orden de lo autoral en tanto identidad, ¿sí? Y los vende estos libritos que son así. Entonces, toda una apuesta, todo un dispositivo puesto en función de esto. Ella ganó el premio, me parece, el premio Smith en el 2022, que creo que era el Smith. O el premio Oscar Barnack de Duque, ¿no? Esta es una ruta que se construyó en la época de Stalin, en donde hubo muchos muertos, iban los presos a hacer esa ruta en condiciones extremas de frío y demás y morían ahí. Esta es la ciudad que está alrededor, entonces hace todo un trabajo sobre los familiares que quedaron en ese pueblo, ¿no? De Rusia. Entonces un trabajo de la memoria, tiene que ver con el recuerdo y con la memoria, ¿sí? Con la memoria de lo que no hay que hacer. ¿Sí? En esta clave, por ejemplo, en color, con la pose, con la iluminación, con la espera. O, por ejemplo, ¿no? Oscar Barnack, Scarlett Gotten, esto es un trabajo que ella hace en, en Oriente, no me acuerdo si es en Afganistán o en Irán, no sé dónde es. Ellos son homosexuales, de día tienen que tener una vida normal, de noche se tienen que esconder, ¿no? Y vivir como les gusta, pero de noche y escondidos. Entonces ella le hace esa foto, esos retratos, para reconocerlos como tal, como para darle su verdadera identidad. ¿Sí? Miren cómo son cuestiones, digamos, que tienen que ver con esto, con lo ético, con los derechos humanos, con los valores, con lo que corresponde y con lo que debe ser. O tenemos a Alexandra Sanguinetti, Las aventuras de Gilly y Melinda, ella es de Magnum. Es un poco más cándido lo de ella y muestra este juego entre dos primas en La Pampa. Es un trabajo que lleva 10 años, en donde las hace actuar, las viste, arma las escenas, ¿sí? Hace una relación con la pintura. Acá está hablando de Ofelia, una pintura de Rossetti del 1850. ¿Mm? Tiene un link concreto a el arte fotográfico, a la fotografía documentalista, al arte pictórico. Miren la puesta de luz que hacen cada una de esas, formato medio. Todo esto también es formato medio, ¿eh? O tenemos al estilo 35 milímetros, son las excepciones. Ella hace un trabajo las cárceles de mujeres. Las cárceles de mujeres es un fenómeno de la década del 90 en la Argentina. Se hicieron en Ezeiza en la década del 90, las nuevas. Y ahí va Adriana Lestido a hacer todo un trabajo sobre esas mujeres. Por un lado tiene las mujeres y por otro lado tiene otro trabajo sobre las madres y los niños en prisión. ¿Sí? Y acá tenemos un poquito de cada cosa. Porque pueden estar con sus hijos, las mujeres detenidas hasta los 4 años de vida del nene o de la nena, ¿no? Y acá lo vemos, en blanco y negro. Y ahora lo que vamos a ver, como para que veamos un poco, vamos a seguir viendo, porque tenemos que ver el documentalismo de la década del 50 con la Escuela de Nueva York, fotografía intimista, fotografía, digamos, documentalismo político. Nos quedan por ver algunas cositas, que viene en la clase que viene. Pero como para tener un primer pantallazo general de esta deriva del documentalismo. Vamos a ver ahora la consigna, digamos, volver a hablar del trabajo práctico y en este caso vamos a hablar de la fotografía de guerra, ¿sí? Y vamos a usar como ejemplo la Guerra Civil Española. Y vamos a trabajar esta idea de tema-contenido. Guerra Civil Española es una guerra que es el fotoperiodismo moderno, es en esta guerra, empieza acá, con la práctica del 35 milímetros y demás. Es para las agencias, es para los semanarios, es para el diario, era una noticia diaria. Acá tenemos una primera imagen, la de Robert Capa, muerte de un miliciano Federico Borrell García, 5 de septiembre de 1936. Supuestamente este revolucionario
fue disparado por las fuerzas franquistas y es la foto del momento en que muere. Bueno, esa imagen es armada. Durante décadas fue considerada el instante preciso, la imagen de la fotografía de guerra y armada. Porque el tipo siguió vivo, hay registros al respecto, es decir, hay bastante documentación que habla de esto, ¿sí? Miren que la fotografía también es fraude. No veo por qué no puede serlo. Como puede ser una pintura también. No en el mismo sentido, obviamente, porque tienen otro carácter de verdad, pero digamos, la manipulación puede estar presente. Se publicó por primera vez en Bu, ¿se acuerdan que vimos Bu la semana pasada? Y después en Regards, en julio de 1937, en la revista Life, que ahí es donde dispara como tal, ¿sí? Y es la imagen en movimiento y demás. Entonces tenemos a Robert Capa. Acá hay un pequeño problema entre Robert Capa y Gerda Taro, porque ellos eran pareja en ese momento, y entonces hay imágenes que se las atribuye Robert Capa y en realidad eran de Gerda Taro. Robert Capa en realidad le acabó bastante a Gerda Taro y encima Gerda Taro muere, digo, acá, en la Guerra Civil Española. Entonces es como que ahí hay un gris en toda esa producción conjunta. Pero lo que sí podemos ver y podemos encontrar es que en Robert Capa su problema como buen revolucionario, su interés estaba ¿en qué? En el frente de batalla, en la estrategia del frente de batalla. Él mismo ha luchado. Entonces encontramos prioritariamente, mayoritariamente, imágenes que dan cuenta del frente de batalla. Y ese es el tema, el contenido que le interesa a Robert Capa, disculpen, con respecto a la Guerra Civil Española. ¿Sí? El frente de batalla, la estrategia. Mientras que, por ejemplo, para Gerda Taro, si bien había frente de batalla como revolucionaria que le interesaba a ella principalmente el entrenamiento de las mujeres en la batalla, en la guerra. Y hay mucha imagen de ella registrando el entrenamiento de las mujeres para el frente de batalla. Entonces ya no es solamente el frente de batalla, es la formación de las mujeres para el frente de batalla. Ese es el contenido que trabaja dentro de qué? Dentro de la fotografía de guerra española. Dos contenidos, un mismo tema. Uy. Tercer contenido, Katy Orma. Katy Orma, a diferencia de Capa y de Gerda, va a trabajar en la ciudad. No le interesa el frente de batalla, le interesa la sociedad civil. ¿Qué pasa con esa sociedad civil ante el bombardeo, ante la crisis de la guerra, ante la ruptura de las casas, la pérdida de todo? Entonces se va a ocupar de eso, de la ciudad. ¿Qué pasa en la ciudad? ¿Qué pasa con los niños? ¿Dónde están los niños? Miren acá, un refugio. Los refugios en la ciudad en donde encontramos toda esta situación. ¿Sí? Y es lo que le interesa a Katy Orna. Esto, este contenido. No toda la guerra, porque la guerra tiene muchas entradas. Es este contenido. ¿Qué pasa con los niños en la guerra? ¿Qué pasa con la sociedad civil en la guerra? ¿Qué pasa en la ciudad en la guerra? Y por último, otro cuarto tema, Seymour Chin. ¿Y él qué va a trabajar? Él va a trabajar la fiesta, el amor, ¿no? De alguna manera. Esos espacios catalizadores que de alguna manera podemos descargar energías en un encuentro virtuoso con el otro. ¿Mm? Por un lado puede estar el amor, por el otro lado puede estar la fiesta, por el otro lado está la educación, continúa. ¿Mm? También es de carácter social, pero ya no son solo los niños o la ciudad, va por otro lado, ¿no? Esas actividades que de alguna manera
nos alivianan la existencia frente a la vida. Y esta imagen es muy importante, a mí me gusta mucho, es muy interesante porque una máquina de escribir se relaciona directamente con ¿qué? Con la resistencia, ¿sí? Con lo escondido, la resistencia oculta a través del folleto, el diario político, las noticias. Y ahí lo que está dando cuenta es que se ha bombardeado un lugar, una casa, un local, lo que sea, de la resistencia. ¿Sí? Esa, esa máquina de escribir ahí es resistencia. Y ahí estamos. Ya tienen 2 ejemplos de tema contenido, ya tienen todos los ejemplos como para empezar a pensar su propio proyecto, su propio tema, que lo vamos a ver a mi regreso. Por hoy terminamos. Esto después lo voy a subir y la semana que viene ya van a tener colgada la otra clase. Eh, Nada más. Cualquier duda ya saben, me escriben por mail y les voy contestando. Nos vemos prontito y espero que estén todos bien. Les mando besito.